Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Galia y vamos a hablar de cómo en esta nueva era es inevitable la muerte del rol del cazador-perseguidor. Durante mucho tiempo nos han contado una historia que se quedó fija en nuestro subconsciente. Esa historia de que el amor tiene que doler, que tiene que ser intenso, que tiene que ser sacrificado, donde uno corría y el otro huía. Dentro de este transitar de la llama gemela, hemos normalizado demasiadas cosas. Hemos normalizado perseguir, esperar, los silencios como prueba de amor y la ausencia como si fuera inevitable en el destino. La divina femenina durante mucho tiempo persiguiendo señales y el masculino escapando cada vez que podía cuando la emoción se ponía fuerte, y ambos atrapados en un movimiento del que no se podía salir. Pero algo ha cambiado. Y no es externo, es intenso, es irreversible, pero sobre todo de una alta frecuencia en la divina femenina. En esta nueva era que están atravesando las llamas gemelas, ya no estamos aquí para seguir repitiendo patrones de la supervivencia emocional, donde uno corre y el otro caza. Ya hemos aprendido que la intensidad no es amor y que no estamos aquí ni mucho menos para correr detrás de nadie y mucho menos para huir de nosotros mismos. Hoy, en los caminos de llama gemela, los roles de la caza y la huida no se transforman, sino que se acaban, mueren. Y cuando mueren, nace una verdad que ya no necesita persecución. Pero como siempre, antes de continuar con la información, permíteme invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificación para que no te pierdas contenido. Que en Medita con Galia hemos montado una escuela de llamas gemelas para que tengas toda la información para comprender el proceso y poder sanar a través de esa información. Además, para última hora, sincronía inmediata, puedes seguirme en Instagram @GaliaTarot, y que todavía está disponible el manual de llamas gemelas 2026 con toda la información, ejercicios, testaje de bobis para ver dónde estamos, si avanzamos, si soltamos, en Amazon para todo el mundo. El viejo contrato que habían firmado las llamas gemelas necesitaba esos roles de cazador-perseguidor. Ese viejo contrato no hablaba del amor consciente. Tenía una misión y era darnos un aprendizaje de supervivencia, de reparación kármica. Eran contratos firmados en otras vidas, en otros linajes, en otras épocas donde amar era sinónimo de resistir y vincularse era sinónimo de perderse. Por eso necesitábamos estos roles, porque esos roles ordenaban el caos interno. Uno aprendía a sostener, el otro aprendía a escapar, uno aprendía a esperar y el otro a defenderse de todo lo que sentía. Solo era una escuela de aprendizaje. La caza activaba la herida del abandono, la huida activando la herida del rechazo. Y en ese vaivén de uno y el otro, una y otra vez, las memorias que no estaban resueltas salían a la superficie para que pudiéramos verlas. Pero eso no iba a ser un contrato eterno, tenía una fecha de finalidad. El viejo contrato no buscaba la unión, buscaba la conciencia. Y cuando llega esa conciencia de nosotros mismos, ese contrato ha cumplido su finalidad. Hoy empezamos a ver cómo en muchas conexiones la disolución de esos pactos ya es visible. ¿Por qué? Porque ya no le hace falta. Ambos han tomado conciencia de sus propias heridas, han tomado las riendas de la sanación. Aquí vuelvo a explicarlo, no hace falta estar perfectamente sano para unirse, sino tomar las riendas con responsabilidad cada uno de su herida. Entonces aquí, cuando el alma ya recuerda quién es, cuando una toma su propia responsabilidad, esos roles ya no son necesarios. El amor ya no necesita esa elección. ¿Por qué? Porque al tomar la responsabilidad se ha convertido en una elección. Por eso ya no hay esa carga de dolor en muchas conexiones, por eso ya no se tiene miedo a la pérdida, y ese dolor que vivíamos simplemente fue el morir de una vieja versión,
del personaje. ¿Quiere decir que a todas las conexiones ya le está pasando? No. Como todo, cuando hablamos de oleadas de uniones, también hablamos de oleadas de sanación. Es decir, esto va a ir dándose progresivamente y los que ya lo están dando van a servir de pilar y de sostén vibracional para los que van un poquito por detrás. ¿Quiere decir que a ti no te va a pasar porque a ti todavía te duele? No. Quiere decir que estás en el transitar. Y algo se ha aprendido en esta etapa es que la divina femenina ya no necesita sostener a nadie para poder existir. Y que el divino masculino ya no necesita desaparecer para mantenerse a salvo. El viejo contrato se cierra cuando ambos recuerdan que no hace falta esconderse ni correr de nada. Lo que se necesita es habitarse con responsabilidad. Lo mejor de todo esto que está pasando está en la divina femenina. Con la llegada de esta nueva frecuencia, hay una revelación consciente en su energía. Y no tiene nada que ver con una decisión mental que haya tomado o con una intensidad emocional. Muchas femeninas han dejado de moverse hacia afuera porque por fin se colocan desde dentro. Ya no persiguen ni necesitan señales ni necesitan demostrar excesivas muestras de amor para ser elegida. En su energía se ha instaurado una comprensión esencial. Su energía no estaba hecha para correr, estaba hecha para irradiar. Cuando el femenino o femenina se conecta con ese trono energético donde se sienta, que si no ha hecho el método Yuen te lo voy a dejar por aquí, no se eleva por encima de nadie, lo único que está haciendo es alinearse consigo mismo. Ese trono no es poder sobre el otro, es soberanía interior, alineación perfecta, es presencia, es coherencia entre lo que siente, lo que vibra y lo que hace. Entiende que el amor que buscaba fuera ha aprendido a dárselo a sí mismo. Y que cada acto de amor propio no le alejaba de su llama gemela, sino que la devolvía a su eje, a su alineación. En esta nueva era, la divina femenina descubre que no tiene que hacer nada más, que no tiene que sostener procesos ajenos, que no tiene que esperar despertares de otros, que no tiene que empujar encuentros. Solo necesitaba habitar esa frecuencia del amor que ha encarnado en la tierra. Y al irradiar ese amor, sin forzarlo, no le cuesta, no tiene expectativas, no tiene idealización, no tiene ilusión. La energía empieza a ordenarse solita, porque la verdadera atracción no nace del movimiento, sino de su coherencia vibratoria. La femenina deja de llamar porque se convierte en refugio, y cuando el alma llega a ese refugio, ya no persigue porque ha entendido que lo único que tiene que hacer es permanecer. Y desde esa energía practica 3 cosas: habitarse, respetarse y elegirse. Y desde ahí atrae. Y eso no significa, vuelvo a repetir, que ya no le importe, que lo haya rendido, que lo haya dado por perdido. Sabe que vino aquí para irradiar al otro y que a través de esa luz pueda reflejarse. Cuando la femenina deja de perseguir y se queda habitando su centro, en el otro lado, aunque no lo note, aunque no te lo diga, aunque no se exprese, aunque no haya contacto, aunque esté desaparecido la otra parte, lo siente. Porque la conexión es energética, no es mental. Antes, el campo del masculino siempre estaba en alerta, reaccionando, defendiéndose, huyendo, escapando. Pero cuando deja de empujar, la presión desaparece. Y ahí se da el primer reordenamiento. Es decir, su energía deja de defenderse, porque ya no hay nada que le empuje. No hay exigencia, no hay persecución, no hay expectativa, no te pido nada. Solo hay un vacío sagrado, que no le queda más remedio que escucharse. Ese silencio le incomoda, porque sin la presión del otro, sin el empuje del otro, ya no puede distraerse, pero tampoco puede culpar al otro.
porque el otro ya no está haciendo nada. Empieza así a sentir lo que antes no quería. Empieza a sentir las emociones, el vacío, el miedo, pero también siente el amor. La energía de la femenina está en calma y está en coherencia. Y más limpio ya no puede hacerlo el espejo. No te llamo, no te busco, no te reclamo. No hago nada. Pero te muestro. Y ese reflejo reordena el campo del masculino. Porque ya no hay unidad que sostener. Porque ya nadie le está persiguiendo. Y poco a poco, toda esa energía que utilizaba para defenderse, lo que hace es bajarla al cuerpo, bajarla a la emoción. No porque tú le estés provocando nada, sino porque la coherencia siempre nos lleva a la alineación. El masculino empieza a recordar, empieza a bajar las defensas, empieza a dejar de reaccionar, deja de sentir peligro. ¿Y qué hace? Se queda. ¿Por qué? Porque siente el entorno seguro. Esto no quiere decir que no pueda generar confusión o que necesite un tiempo para la integración. Pero por dentro, el campo ya no es el mismo. Porque cuando uno deja de correr, el otro ya no necesita huir. Y la primera emoción intensa que aparece aquí es el miedo. No a ti, sino a lo que siente, a lo que escucha, a lo que piensa. Tengamos en cuenta una cosa. La huida del masculino es una forma de protegerse. Y no tiene nada que ver con que no sienta amor. Es que no tiene nada que ver con eso. Sino porque todo el amor que se despertaba, ¿qué hago yo con esto? Yo no sé sostener esto. Es demasiada intensidad para mí. Pero cuando tú dejas de perseguir, su sistema interno pierde una referencia conocida. Es decir, te acercas, me siento intenso, siento la presión y corro. Ahora que ya no hay acercamiento, yo no reconozco este patrón. Ya no siento esa presión que justifica. Y desde ahí, pues se genera un miedo. Miedo a mirar hacia adentro, miedo a darme cuenta de cuántas veces metí la pata, las veces que no actué correctamente. Y empieza a sentir. Pero claro, para sentir, uno necesita responsabilidad emocional. Y como no está muy acostumbrado, es normal estar confundido, sentir miedo o sentir que no puedo con todo esto. Es muy normal que en esta etapa pues puedas haber un pequeño bloqueo, no saber qué hacer o tomar decisiones un poco desequilibradas, vamos a decirlo así. El masculino está muy aferrado a su identidad anterior, ese que era fuerte, que no necesitaba a nadie, que tenía miedo al compromiso. Está muy apegado porque le ha acompañado durante muchos años esa máscara. Perder la máscara es como quedarte desnudo delante de mucha gente. Da vergüenza, da inseguridad, sensación de vulnerabilidad. Pero eso no quiere decir que no se atreva a mirarse dentro. Pero eso es un proceso que requiere de tiempo y de paciencia. Y desde ahí se coloca en un lugar mucho más profundo y mucho más honesto. Empieza a sentir las ganas de estar, de conectar. Ya no le pesa tanto. Empieza a sentir que es posible. Empieza a conectarse con la calma de la femenina, en cómo deja de exigirle o cómo le enseña a través de su cambio a habitarse. Y ahí el contacto ya no se siente como una amenaza, como un peligro, sino como un campo de confianza. Y surge la necesidad de estar presente, de conectar, de comunicarse, de verse, de encontrarse, sintiendo que puede acercarse a ti sin perderse a sí mismo y sin la necesidad de salir corriendo. Nacen las ganas de estar, las ganas de construir, las ganas de conectarse, y si surge un conflicto, sabe que hay espacio para poder expresarlo, para poder trabajarlo sin necesidad de irse. Empieza a notar la calma, que echa de menos la comunicación, que el silencio ya no le protege de nada y se acaba la necesidad de salir corriendo. Por eso, estos roles están destinados a morir y ya están muriendo en muchas conexiones, porque la divina femenina ya sabe que ella, como energía femenina, atrae sin moverse, atrae desde su trono,
Tanto la emperatriz como la sacerdotisa están sentados en él. Conecta y trabaja en esa energía, que no necesitas forzar nada, que no necesitas hacer de más, que no necesitas sostener por dos, que solo con alinearte en tu centro y abrirte a tu soberanía interior, vas a conseguir muchísimo más en esta conexión que intentando forzar algo hacia afuera. Porque recuerda, como es dentro, es fuera y nunca al revés. Espero que esta información te haya servido de ayuda. Te mando un besazo enorme, muchísima luz, buena vibra y nos vemos. Chaito.